Contemplación del amor del corazón de Jesús. 17. Ahora, venerables hermanos, para que de estas nuestras piadosas consideraciones podamos sacar abundantes y saludables frutos, parémonos a meditar y contemplar brevemente la íntima participación que el corazón de nuestro Salvador, Jesucristo, tuvo en su vida afectiva divina y humana, durante el curso de su vida mortal. En las páginas del Evangelio, principalmente, encontraremos la luz, con la cual, iluminados y fortalecidos, podremos penetrar en el templo de este divino corazón y admirar con el apóstol de las gentes las abundantes riquezas de la gracia de Dios en la bondad usada con nosotros por amor de Jesucristo. 57. 18. El adorable corazón de Jesucristo late con amor divino, al mismo tiempo que humano, desde que la Virgen María pronunció su fiat, y el Verbo de Dios, como nota el apóstol al entrar en el mundo, dijo: sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me diste un cuerpo a propósito, holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije: heme aquí presente. En el principio del libro se habla de mí. Quiero hacer, oh Dios, tu voluntad. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la oblación del cuerpo de Jesucristo, que Él ha hecho de una vez para siempre. 58. De manera semejante palpitaba de amor su corazón en perfecta armonía con los afectos de su voluntad humana, y con su amor divino, cuando en la casita de Nazaret mantenía celestiales coloquios con su dulcísima madre y con su padre putativo, San José, al que obedecía y con quien colaboraba en el fatigoso oficio de carpintero. Este mismo triple amor movía a su corazón en su continuo peregrinar apostólico, cuando realizaba innumerables milagros, cuando resucitaba a los muertos o devolvía la salud a toda clase de enfermos, cuando sufría trabajos, soportaba el sudor, hambre y sed en las prolongadas vigilias nocturnas pasadas en oración ante su Padre amantísimo, en fin, cuando daba enseñanzas o proponía y explicaba parábolas, especialmente las que más nos hablan de la misericordia, como la parábola de la dracma perdida, la de la oveja descarriada y la del hijo pródigo. En estas palabras y en estas obras, como dice San Gregorio Magno, se manifiesta el corazón mismo de Dios. Mira el corazón de Dios en las palabras de Dios, para que con más ardor suspires por los bienes eternos. 59. Con amor aún mayor latía el corazón de Jesucristo cuando de su boca salían palabras inspiradas en amor ardentísimo. Así, para poner algún ejemplo, cuando viendo a las turbas cansadas y hambrientas, dijo: me da compasión esta multitud de gente. 60. Y cuando, a la vista de Jerusalén, su predilecta ciudad, destinada a una fatal ruina, por su obstinación en el pecado, exclamó: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que a ti son enviados. ¿Cuántas veces quise recoger a tus hijos, como la gallina recoge a sus polluelos bajo las alas, y tú no lo has querido? 61. Su corazón palpitó también de amor hacia su padre y de santa indignación, cuando vio el comercio sacrílego que en el templo se hacía, e increpó a los violadores con estas palabras: escrito está: mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros hacéis de ella una cueva de ladrones. 62. 19. Pero particularmente se conmovió de amor y de temor su corazón, cuando ante la hora ya tan inminente de los crudelísimos padecimientos y ante la natural repugnancia a los dolores y a la muerte, exclamó: Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz. 63. Vibró luego con invicto amor y con amargura suma, cuando, aceptando el beso del traidor, le dirigió aquellas palabras que suenan a última invitación de su corazón misericordiosísimo al amigo que, con ánimo impío, infiel y obstinado, se disponía a entregarlo en manos de sus verdugos. Amigo, ¿a qué has venido aquí? Con un beso entregas al Hijo del Hombre. 64. En cambio, se desbordó con regalado amor y profunda compasión, cuando a las piadosas mujeres, que compasivas lloraban su inmerecida condena al tremendo suplicio de la cruz, las dijo así: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Pues si así tratan al árbol verde, en el seco ¿qué se hará? 65. Finalmente, colgado ya en la cruz el divino Redentor, es cuando siente como su corazón se trueca en impetuoso torrente, desbordado en los más variados y vehementes sentimientos, esto es, de amor ardentísimo, de angustia, de misericordia, de encendido deseo, de serena tranquilidad, como se nos manifiestan claramente en aquellas palabras tan inolvidables como significativas: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. 66. Dios mío, porque me has desamparado. 67. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. 68.
Tengo sed 69. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu 70. Eucaristía, María, cruz. 20. ¿Quién podrá dignamente describir los latidos del corazón divino, signo de su infinito amor, en aquellos momentos en que dio a los hombres sus más preciados dones, asimismo, en el sacramento de la Eucaristía, a su Madre Santísima y la participación en el oficio sacerdotal? Ya antes de celebrar la última cena con sus discípulos, solo al pensar en la institución del sacramento de su cuerpo y de su sangre, con cuya efusión había de sellarse la nueva alianza en su corazón, sintió intensa conmoción, que manifestó a sus apóstoles con estas palabras: ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. 71. Conmoción que, sin duda, fue aún más vehemente, cuando tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a ellos, diciendo: este es mi cuerpo, el cual se da por vosotros, haced esto en memoria mía. Y así hizo también con el cáliz, luego de haber cenado, y dijo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que se derramará por vosotros. 72. Con razón, pues, debe afirmarse que la divina Eucaristía, como sacramento por el que Él se da a los hombres, y como sacrificio en el que Él mismo continuamente se inmola desde el nacimiento del sol hasta su ocaso. 73. Y también el sacerdocio, son clarísimos dones del Sacratísimo Corazón de Jesús. Don también muy precioso del Sacratísimo Corazón es, como indicábamos, la Santísima Virgen, Madre excelsa de Dios y Madre nuestra amantísima. Era, pues, justo fuese proclamada Madre espiritual del género humano la que, por ser Madre natural de nuestro Redentor, le fue asociada en la obra de regenerar a los hijos de Eva para la vida de la gracia. Con razón escribe de ella San Agustín: evidentemente ella es la madre de los miembros del Salvador, que somos nosotros, porque con su caridad cooperó a que naciesen en la Iglesia los fieles, que son los miembros de aquella cabeza. 74. Al don incruento de sí mismo, bajo las especies del pan y del vino, quiso Jesucristo nuestro Salvador unir, como supremo testimonio de su amor infinito, el sacrificio cruento de la cruz. Así daba ejemplo de aquella sublime caridad que Él propuso a sus discípulos, como meta suprema del amor, con estas palabras: nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos. 75. De donde el amor de Jesucristo, Hijo de Dios, revela en el sacrificio del Gólgota, del modo más elocuente, el amor mismo de Dios. En esto hemos conocido la caridad de Dios, en que dio su vida por nosotros, y así nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. 76. Cierto es que nuestro divino Redentor fue crucificado más por la interior vehemencia de su amor, que por la violencia exterior de sus verdugos. Su sacrificio voluntario es el don supremo que su corazón hizo a cada uno de los hombres, según la concisa expresión del apóstol: me amó y se entregó a sí mismo por mí. 77. Iglesia, sacramentos. 21. No hay, pues, duda de que el Sagrado Corazón de Jesús, al ser participante tan íntimo de la vida del Verbo encarnado y, al haber sido, por ello asumido como instrumento de la divinidad, no menos que los demás miembros de su naturaleza humana, para realizar todas las obras de la gracia y de la omnipotencia divina. 78. Por lo mismo, es también símbolo legítimo de aquella inmensa caridad que movió a nuestro Salvador a celebrar, por el derramamiento de la sangre, su místico matrimonio con la Iglesia, sufrió la pasión por amor a la Iglesia, que había de unir así como esposa. 79. Por lo tanto, del corazón traspasado del Redentor nació la Iglesia, verdadera dispensadora de la sangre, de la redención, y del mismo fluye abundantemente la gracia de los sacramentos, que a los hijos de la Iglesia comunican la vida sobrenatural, como leemos en la Sagrada Liturgia: del corazón abierto nace la Iglesia, desposada con Cristo. Tú, que del corazón haces manar la gracia. 80. De este simbolismo, no desconocido para los antiguos padres y escritores eclesiásticos, el doctor común escribe: haciéndose su fiel intérprete, del costado de Cristo brotó agua para lavar y sangre para redimir. Por eso la sangre es propia del sacramento de la Eucaristía, el agua, del sacramento del bautismo, el cual, sin embargo, tiene su fuerza para lavar en virtud de la sangre de Cristo. 81. Lo afirmado del costado de Cristo, herido y abierto por el soldado, ha de aplicarse a su corazón, al cual, sin duda, llegó el golpe de la lanza, asestado precisamente por el soldado, para comprobar de manera cierta la muerte de Jesucristo. Por ello, durante el curso de los siglos, la herida del corazón sacratísimo de Jesús, muerto ya a esta vida,
mortal ha sido la imagen viva de aquel amor espontáneo por el que Dios entregó a su unigénito para la redención de los hombres y por el que Cristo nos amó a todos con tan ardiente amor, que se inmoló a sí mismo como víctima cruenta en el Calvario. Cristo nos amó y se ofreció a sí mismo a Dios en oblación y hostia de olor suavísimo. 82. Ascensión. 22. Después que nuestro Salvador subió al cielo con su cuerpo glorificado y se sentó a la diestra de Dios Padre, no ha cesado de amar a su esposa, la Iglesia, con aquel inflamado amor que palpita en su corazón. Aún en la gloria del cielo, lleva en las heridas de sus manos, de sus pies y de su costado los esplendentes trofeos de su triple victoria, sobre el demonio, sobre el pecado y sobre la muerte, lleva, además, en su corazón, como en arca preciosísima, aquellos inmensos tesoros de sus méritos, frutos de su triple victoria, que ahora distribuye con largueza al género humano ya redimido. Esta es una verdad consoladora, enseñada por el apóstol de las gentes, cuando escribe: al subirse a lo alto llevó consigo cautiva a una grande multitud de cautivos, y derramó sus dones sobre los hombres. El que descendió, ese mismo es el que ascendió sobre todos los cielos, para dar cumplimiento a todas las cosas. 83. Pentecostés. 23. La misión del Espíritu Santo a los discípulos es la primera y espléndida señal del magnífico amor del Salvador, después de su triunfal ascensión a la diestra del Padre. De hecho, pasados 10 días, el Espíritu Paráclito, dado por el Padre Celestial, bajó sobre los apóstoles reunidos en el cenáculo, como Jesús mismo les había prometido en la última cena: yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros eternamente. 84. El Espíritu Paráclito, por ser el amor mutuo personal por el que el Padre ama al Hijo y el Hijo al Padre, es enviado por ambos, bajo forma de lenguas de fuego, para infundir en el alma de los discípulos la abundancia de la caridad divina y de los demás carismas celestiales. Pero esta infusión de la caridad divina brota también del corazón de nuestro Salvador, en el cual están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. 85. Esta caridad es, por lo tanto, don del corazón de Jesús y de su Espíritu. A este común Espíritu del Padre y del Hijo se debe, en primer lugar, el nacimiento de la Iglesia y su propagación admirable en medio de todos los pueblos paganos, dominados hasta entonces por la idolatría, el odio fraterno, la corrupción de costumbres y la violencia. Esta divina caridad, don preciosísimo del corazón de Cristo y de su Espíritu, es la que dio a los apóstoles y a los mártires la fortaleza para predicar la verdad evangélica y testimoniarla hasta con su sangre a los doctores de la Iglesia, aquel ardiente celo por ilustrar y defender la fe católica a los confesores, para practicar las más selectas virtudes y realizar las empresas más útiles y admirables, provechosas a la propia santificación y a la salud eterna y temporal de los prójimos, a las vírgenes, finalmente, para renunciar espontánea y alegremente a los goces de los sentidos, con tal de consagrarse por completo al amor del celestial esposo. A esta divina caridad, que redunda del corazón del Verbo encarnado y se infunde por obra del Espíritu Santo en las almas de todos los creyentes, el apóstol de las gentes entonó aquel himno de victoria, que ensalza a la par el triunfo de Jesucristo, cabeza, y el de los miembros de su místico cuerpo sobre todo cuanto de algún modo se opone al establecimiento del divino reino del amor entre los hombres. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El riesgo? ¿La persecución? ¿La espada? Mas en todas estas cosas soberanamente triunfamos por obra de aquel que nos amó. Porque seguro estoy de que ni muerte ni vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente ni lo venidero, ni poderíos, ni altura, ni profundidades, ni otra alguna criatura, será capaz de separarnos del amor de Dios que se funda en Jesucristo nuestro Señor. 86. Sagrado Corazón, símbolo del amor de Cristo. 24. Nada, por lo tanto, prohíbe que adoremos el corazón sacratísimo de Jesucristo como participación y símbolo natural, el más expresivo, de aquel amor inexhausto que nuestro divino Redentor siente aún hoy hacia el género humano. Ya no está sometido a las perturbaciones de esta vida mortal, sin embargo, vive y palpita, y está unido de modo indisoluble a la persona del Verbo divino, y, en ella y por ella, a su divina voluntad. ¿Y por qué el corazón de Cristo se desborda en amor divino y humano, y por qué está lleno de los tesoros de todas las gracias que nuestro Redentor adquirió por los méritos de su vida, padecimientos y muerte? Es, sin duda, la fuente perenne de aquel amor que su Espíritu comunica a todos los miembros de su cuerpo místico.
Así, pues, el corazón de nuestro Salvador, en cierto modo, refleja la imagen de la divina persona del Verbo, y es imagen también de sus dos naturalezas, la humana y la divina, y así, en él podemos considerar no solo el símbolo, sino también, en cierto modo, la síntesis de todo el misterio de nuestra redención. Luego, cuando adoramos el corazón de Jesucristo, en él y por él adoramos así el amor increado del Verbo divino como su amor humano, con todos sus demás afectos y virtudes, pues por un amor y por el otro, nuestro Redentor se movió a inmolarse por nosotros y por toda la Iglesia, su esposa, según el apóstol. Cristo amó a su Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola con el bautismo de agua por la palabra de vida, a fin de hacerla comparecer ante sí llena de gloria, sin mancha, ni arruga ni cosa semejante, sino siendo santa e inmaculada. 87. Cristo ha amado a la Iglesia y la sigue amando intensamente con aquel triple amor de que hemos hablado. 88. Y ese es el amor que le mueve a hacerse nuestro abogado para conciliarnos la gracia y la misericordia del Padre, siempre vivo para interceder por nosotros. 89. La plegaria que brota de su inagotable amor, dirigida al Padre, no sufre interrupción alguna. Como en los días de su vida en la carne. 90, también ahora, triunfante ya en el cielo, suplica al Padre con no menor eficacia, y aquel que amó tanto al mundo que dio a su unigénito Hijo, a fin de que todos cuantos creen en él no perezcan, sino que tengan la vida eterna. 91. Él muestra su corazón vivo y herido, con un amor más ardiente que cuando, ya exánime, fue herido por la lanza del soldado romano. Por esto fue herido tu corazón, para que por la herida visible diésemos la herida invisible del amor. 92. Luego no puede haber duda alguna de que ante las súplicas de tan grande abogado hechas con tan vehemente amor, el Padre Celestial, que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. 93, por medio de él hará descender siempre sobre todos los hombres la exuberante abundancia de sus gracias divinas.